cree la oferta y los videos también con la ayuda de sus clientes y de su audiencia. Entonces le cuento una historia. Yo a principios del 2024 había renunciado hace un par de meses a mi trabajo y me estaba dedicando a emprender 100%. Y en ese momento quería evolucionar mi oferta. Entonces tenía dos ideas en mi cabeza. La primera era continuar con el tema de trabajo remoto, con el que ya llevaba un tiempo, donde saqué un curso de trabajo remoto, había sacado un curso de edición. Entonces la primera idea era sencillamente hacer una academia de habilidades, edición, copywriting, setting, closing, etc. La segunda idea que tenía era sencillamente enseñar a las personas eso que yo estaba haciendo, que llevaba haciendo por un buen tiempo, que era hacer comunidades en Skool. Y no sabía por cuál de los dos caminos ir. Entonces lo que hice fue, hice una encuesta en mi comunidad gratuita y comencé a saltar a llamadas con las personas de mi comunidad gratuita en Skool y con mi audiencia en YouTube. Y comencé a hacerles preguntas en qué lugar se encontraban en ese momento, cuál era la meta que querían lograr, por qué no han logrado esa meta, qué les gustaría aprender. Y con una serie de preguntas estratégicas me fui dando cuenta qué era lo que querían. Y en resumen, lo que me di cuenta que querían hacer era aprender a emprender en línea. Entonces dije, bueno, les voy a enseñar lo que yo estaba haciendo. Ahí hice como un pivote de oferta. Me salí del tema de trabajo remoto, entré al tema de enseñarles cómo crear comunidades en Skool. Terminé ayudando a mis clientes a generar muchísimo dinero. Uno de ellos generó $123,000 mensuales. Se volvió la comunidad de habla hispana más rentable de todo Skool, que es una plataforma de creación de comunidades. Terminamos viajando a Las Vegas, conocimos a Alex Hormozi, a Sam Owens, el creador de Skool, etc. Y todo eso se dio gracias a que involucré a las personas de mi comunidad gratuita, a los prospectos y a mi audiencia de YouTube. Los investigué y creé esa oferta con el feedback de ellos. Y muy importante, cuando creé la oferta y la lancé, les dije, miren, esto fue lo que ustedes me ayudaron a crear. Esto viene gracias a ustedes. Y cuando la lancé, muchísima gente se unió a mi comunidad paga, en gran parte por eso. Aproveché el sesgo de personalización y el efecto IKEA. Entonces ahí va el segundo punto. Es muy importante que usted diga que usted creó eso en conjunto. Entonces esa frase es como, recuerda esta encuesta, usted votó, usted decidió, gracias a sus ideas esto existe. Por eso quiero que sea el primero en aprovecharlo y esto lo usa muchísima gente. Por ejemplo, el podcast de Joe Rogan. Él siempre está diciendo como, ustedes me pidieron este invitado un montón y al fin lo pude traer. Entonces hace como que la audiencia se sienta parte de la gente que él está trayendo al podcast. Y este sesgo que le acabo de decir es mega potente, pero si usted lo combina con el siguiente, seguro que las vistas en sus videos y sus ventas van a explotar. Entonces, hace unos años yo estaba leyendo este libro que se llama Influencia de Cialdini. Se lo recomiendo. Si usted quiere emprender en línea, sí o sí debería leerse este libro. Además, muy chévere de leer. Y en este libro, Cialdini habla de los principios de influencia. Y uno de los capítulos habla de un experimento muy curioso. Se llama el experimento Milgram. Y ese experimento se veía así. Entonces, había un tipo que hacía el rol del maestro. Este era el maestro. Había otro tipo que hacía el rol del alumno. Y había otro que hacía el rol del científico. Pero esto tenía un catch. Había un truquito acá. Y es que estos dos eran actores. Tanto el científico como el alumno eran actores. La única persona real era esta y él no sabía que ellos eran actores. Entonces, lo que constaba ese experimento es que este de acá, el maestro, el que asumía el rol del maestro, le hacía algunas preguntas al alumno acá. Este alumno tenía que contestarlas bien y si las contestaba mal, este tipo acá tenía que activar un shock eléctrico. Y cada vez, entre más preguntas el alumno respondiera mal, más voltios tenía ese shock eléctrico. Pero a este actor no le estaba llegando un shock eléctrico de verdad. Él estaba simulando como que tenía un shock eléctrico. Pero ahí no está lo curioso. Lo curioso es cuando las personas comenzaban a administrarle shocks eléctricos muy altos. El alumno comenzaba a actuar muchísimo dolor, gritaba alaridos y en momentos simulaba que se desmayaba y se quedaba desmayado. Obviamente esta persona no sabía que estaba actuando y muchas veces querían parar, pero el científico le decía, no, sigue, esto es necesario, tenemos que hacerlo, tienes que seguir, esto es muy importante. Y en total el 65% de los participantes le siguieron dando shocks eléctricos al alumno a pesar de ver que estaba sufriendo un montón. Eso me pareció una locura, mucho más de la mitad. ¿Y por qué pasó eso? Cialdini en su libro habla del tema de la autoridad. Ese fue el sesgo cognitivo que estuvo actuando en ese momento. La única razón por la que este tipo siguió dándole shocks eléctricos fue por culpa de este científico que estaba atrás. El actor, vestido de bata blanca, con gafas y todo, diciendo que continuara, hizo que este continuara. Si no hubiera estado ese científico, las personas habrían parado. Y ese sesgo cognitivo de la autoridad es hiper mega potente. Es lo que está detrás de por qué muchos alemanes siguieron con el tema de los campos de concentración y todo eso, a pesar de darse cuenta que eso estaba mal hecho. Y buena parte de los crímenes de la humanidad suelen pasar porque siguen a una figura de autoridad. Y también por otros sesgos hay combinados como prueba social y cosas así por el estilo, que generan lo que Charlie Munger decía que es el efecto Lollapalooza. Entonces, en resumen, cuando alguien tiene autoridad,
las personas suelen hacer caso gran parte del tiempo. De hecho, también se hicieron experimentos con gente vestida de policía, cosas así por el estilo, donde se dan cuenta que las personas tendían a hacer más caso a figuras de autoridad. Pero no todo es malo con este sesgo de autoridad. Obviamente hay gente que lo usa para mal, pero usted lo puede usar para bien, para atraer personas a su negocio, para ayudarlos, para hacer crecer su canal, sus vistas.